Todos los libros están protegidos por las leyes de derechos reservados de autor. Se realiza sin fines de lucro. Nuestra única intención es compartir la buena literatura. El caso de Cristo, de Lee Strobel, publicado en el año 2000. El caso de Cristo. Primera parte. El examen del expediente. La prueba ocular. ¿Son dignas de confianza las biografías de Jesús? Cuando conocí a Leo Carter, tímido y de voz suave, era un veterano de 17 años del peor barrio de Chicago. Su testimonio había puesto a 3 asesinos tras las rejas, y todavía tenía una bala calibre 38 en el cráneo. Un espantoso recuerdo de una terrible historia que comenzó cuando vio a Elijah Baptist matar a tiros a un empleado de una tienda local de víveres. Leo y un amigo, Leslie Scott, estaban jugando al baloncesto cuando vieron a Elijah, en ese entonces un delincuente de 16 años con 30 arrestos en su historial, asesinando a Sam Blue fuera de su tienda. Leo conocía al dueño de la tienda desde niño. Cuando no teníamos nada que comer, él nos daba algo. Me contó Leo calladamente. Así que cuando fui al hospital y me dijeron que estaba muerto, supe que tenía que declarar sobre lo que había visto. El testimonio de testigos oculares es poderoso. Uno de los momentos más dramáticos en un juicio oral es cuando un testigo describe en detalle el delito que vio y luego señala con confianza al acusado como su perpetrador. Elijah Baptist sabía que la única forma de no ir a prisión era de impedir de alguna manera que Leo Carter y Leslie Scott hicieran precisamente eso. Así que Elijah y 2 de sus compañeros salieron de cacería. Pronto rastrearon a Leo y Leslie, quienes estaban caminando por la calle con Henry, el hermano de Leo, y los arrastraron a punta de pistola hacia un puerto de carga cercano y oscuro. «Me caes bien», le dijo el primo de Elijah a Leo, «pero tengo que hacerlo». Y luego puso la pistola contra la nariz de Leo y jaló el gatillo. La pistola detonó. La bala penetró en ligero ángulo, cegó el ojo derecho de Leo y quedó alojada en su cabeza. Cuando se desplomó el piso, se disparó otro tiro y esa bala quedó a 5 centímetros de su columna vertebral. Desde su posición tendido por el suelo, simulando estar muerto, Leo vio a su hermano sollozante y a su amigo ejecutado sin piedad a quemarropa. Cuando Elijah y su pandilla huyeron, Leo se arrastró a un lugar seguro. De alguna manera, contra todo presagio, Leo sobrevivió. La bala, demasiado comprometida para poder quitarla, permaneció en su cráneo. A pesar de fuertes jaquecas que los medicamentos potentes no podían aplacar, se convirtió en el único testigo ocular contra Elijah Baptist en el juicio por el asesinato de Sam Blue. Los jurados le creyeron a Leo, y Elijah fue sentenciado a 80 años en la cárcel. Nuevamente Leo fue el único testigo que declaró contra Elijah y sus 2 acompañantes en los asesinatos de su hermano y su amigo. Y una vez más, su palabra sirvió para mandar al trío a la cárcel por el resto de sus vidas. Leo Carter es uno de mis héroes. Logró que se hiciera justicia, aunque pagó un precio muy alto. Cuando pienso en el testimonio de testigos oculares, aún hoy, más de 20 años después, su cara todavía vuelve a mi mente. Testimonio de tiempos lejanos. Sí, el testimonio de un testigo ocular puede ser convincente. Cuando un testigo ha tenido amplia oportunidad para observar un delito, cuando no hay parcialidad o motivos ulteriores, cuando el testigo es veraz y justo, el acto crucial de señalar al acusado en el tribunal puede ser suficiente para condenar a esa persona a la cárcel o a algo peor. Y el testimonio de un testigo ocular es también crucial en la investigación de asuntos históricos. Incluso el tema si Jesucristo es o no el único Hijo de Dios. Pero, ¿con qué relatos de testigos oculares contamos? ¿Contamos con el testimonio de alguien que haya interactuado personalmente con Jesús, que haya escuchado sus enseñanzas, que haya visto sus milagros, que haya sido testigo de su muerte y que quizás hasta se haya encontrado con él después de su supuesta resurrección? ¿Contamos con algún material de periodista del siglo I que entrevistaron a testigos oculares, hicieron preguntas difíciles y registraron fielmente lo que determinaron meticulosamente ser cierto? De la misma importancia es, ¿cómo soportarían estos relatos el escrutinio de los escépticos? Yo sabía que de la misma forma que el testimonio de Leo Carter dictaminó la condena de 3 asesinos brutales, los relatos de testigos oculares desde las sombras de tiempos lejanos podrían ayudar a resolver el tema espiritual más importante de todos.
Para conseguir respuestas sólidas, hice los arreglos para entrevistar al nacionalmente famoso erudito que literalmente escribió el libro sobre la materia, el Dr. Craig Blomberg, autor de La confiabilidad histórica de los evangelios. Sabía que el Dr. Blomberg era inteligente. Por cierto que hasta su apariencia coincidía con el estereotipo. Alto, 1,90 m, y espigado. Pelo castaño corto y ondulado, peinado hacia adelante sin ceremonias, barba poblada, espejuelos gruesos sin marco. Parecía ser del tipo que se gradúa con los máximos honores de la escuela secundaria, si lo era, un erudito emérito en el ámbito nacional, si lo era, un graduado con magna cum laude, máximos honores de un prestigioso seminario, si lo era, del Trinity Evangelical Divinity School. Pero yo quería a alguien que fuera más que inteligente o educado. Estaba buscando un experto que no disimulara matices o que despreocupadamente desechara objeciones a los documentos del cristianismo. Quería a alguien con integridad, alguien que ha luchado con las críticas más potentes contra la fe y que habla con autoridad pero sin ese tipo de declaraciones generalizadas que encubren en vez de tratar con problemas decisivos. Me dijeron que Blomberg era exactamente lo que estaba buscando, y volé a Denver preguntándome si él cumpliría las expectativas. Debo admitir que tenía ciertas dudas, en especial cuando mi investigación reveló un hecho profundamente perturbador que es probable que él hubiera preferido que permaneciera oculto. Blomberg aún tiene esperanzas de que sus amados héroes de la niñez, los Chicago Cubs, ganaran la Serie Mundial antes de que él muera. Sinceramente, eso era suficiente como para hacerme sospechar de su discernimiento. La primera entrevista. Dr. Craig L. Blomberg. Craig Blomberg se considera ampliamente uno de los principales expertos en el ámbito nacional en cuanto a las biografías de Jesús, conocidas como los 4 Evangelios. Recibió su doctorado en el Nuevo Testamento de Aberdeen University en Escocia. Más tarde se desempeñó como catedrático investigador principal en Tyndale House en Cambridge University, Inglaterra, donde formó parte de un grupo élite de eruditos internacionales que produjo una serie de trabajos elogiados sobre Jesús. Durante más de 10 años se ha desempeñado como profesor del Nuevo Testamento en el respetado Denver Seminary. Los libros de Blomberg son, entre otros, Interpretación de las parábolas, Cuán grande es la brecha, y comentarios del Evangelio de Mateo y Primera de Corintios. También ayudó a editar el volumen 6 de Perspectivas del Evangelio, que trata exhaustivamente los milagros de Jesús y fue el coautor de Introducción a la Interpretación Bíblica. Contribuyó con capítulos sobre el valor histórico de los evangelios para el libro Fe Razonable y el premiado Jesús bajo fuego. Es miembro de la Sociedad para el Estudio del Nuevo Testamento, Sociedad de Literatura Bíblica y el Instituto de Investigación Bíblica, entre otros. Tal como lo esperaba, su oficina tenía más que su medida de volúmenes de estudio apretados en los libreros. Incluso tenía puesta una corbata ornamentada con dibujos de libros. Sin embargo, noté enseguida que las paredes de su oficina estaban dominadas no por tomos empolvados de historiadores antiguos, sino por trabajos de arte de sus hijas pequeñas. Sus representaciones llenas de colorido y caprichosas de llamas, casas y flores no estaban colgadas con tachuelas al azar como una ocurrencia nueva casual. Evidentemente se había tratado como premios, montadas con esmero, enmarcadas con cuidado y firmadas personalmente por las propias Elizabeth y Rachel. Está claro, me dije, este hombre tiene cerebro, pero también tiene corazón. Blomberg habla con la precisión de un matemático. Sí, también enseñó matemáticas al principio de su carrera. Midiendo cuidadosamente cada palabra, muestra de una evidente renuencia a dar un paso ni un milímetro más allá de lo que garantiza la evidencia, justo lo que estaba buscando. Mientras se acomodaba en un sillón, taza de café en mano, yo también bebí un poco de café para alejar un poco el frío de Colorado. Como percibí que Blomberg era un tipo de los que van al grano, decidí comenzar la entrevista yendo directo al grano. Testigos oculares de la historia. Dígame, le dije con una voz de desafío en la voz. ¿Es posible ser una persona inteligente, con sentido crítico, y aún creer que los 4 evangelios fueron escritos por las personas cuyos nombres les han atribuido? Blomberg apoyó su taza en el borde del escritorio y me miró resueltamente. La respuesta es sí, respondió con convicción. Se reclinó y continuó. Es importante reconocer que en sentido estricto los evangelios son anónimos, pero el testimonio uniforme de la iglesia primitiva era que Mateo, también conocido como Leví, el recaudador de impuestos y uno de los 3 discípulos, fue el autor del primer evangelio del Nuevo Testamento, que Juan Marcos, el compañero de Pedro, fue el autor del evangelio que llamamos Marcos, y que Lucas, conocido como el médico amado de Pablo, escribió a ambos, el evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles.
¿Qué uniforme es la creencia de que ellos fueron los autores? Pregunté. No se conocen competidores para estos 3 evangelios, respondió. Parece que simplemente no estaba en tela de juicio. Aún así quise seguir probando la cuestión. Perdone mi escepticismo, comenté, pero ¿tendría alguien algún motivo para mentir al alegar que estas personas escribieron los evangelios cuando en realidad no lo hicieron? Blomberg negó con la cabeza. Probablemente no. Recuerde, estos eran personajes improbables, dijo asomando una sonrisa. Marcos y Lucas no fueron 2 de los 12 discípulos. Mateo sí. Pero como había sido un recaudador de impuestos odiado, pudiera haber sido el personaje más infame junto con Judas Iscariote quien traicionó a Jesús. Contrástelo con lo que sucedió cuando se escribieron los fantasiosos evangelios apócrifos mucho tiempo después. La gente eligió los nombres de figuras reconocidas y ejemplares para ser sus autores ficticios: Felipe, Pedro, María, Jacobo. Esos nombres tenían más peso que los de Mateo, Marcos y Lucas. Así que para responder a su pregunta, no habría habido ninguna razón para atribuirle su autoría a estas 3 personas poco respetadas si no fuera cierto. Sonaba lógico, pero era evidente que por conveniencia estaba dejando de lado a uno de los escritores de los evangelios. ¿Y Juan? Pregunté. Era una figura muy prominente. En realidad, no era simplemente uno más de los discípulos, sino uno de los 3 más cercanos a Jesús junto con Pedro y Jacobo. Sí, él es la única excepción, admitió Blomberg asintiendo con la cabeza. Y es interesante que Juan es el único evangelio sobre el que existen dudas acerca de su autor. ¿Qué es exactamente lo que se discute? Sobre el nombre del autor no hay dudas. Ciertamente es Juan, respondió Blomberg. La cuestión es si fue Juan el apóstol u otro Juan. Verá, el testimonio de un escritor cristiano llamado Papías alrededor del año 125 después de Cristo hace referencia a Juan el apóstol y a Juan el anciano, y no se aclara en el contexto si está hablando de una persona desde 2 perspectivas o de 2 personas distintas. Pero salvo esa excepción, el resto del testimonio primitivo es unánime en cuanto a que fue Juan el apóstol, el hijo de Zebedeo, quien escribió el evangelio. ¿Y usted? Dije en un esfuerzo para que siguiera hablando. ¿Está convencido de que él lo hizo? Sí, creo que la mayor parte importante del material apunta al apóstol, contestó. Sin embargo, si usted lee el Evangelio atentamente, se puede ver una cierta indicación de que los versículos finales pueden haber recibido el toque final de un editor. Por mi parte, no tengo inconveniente en creer que alguien muy cercano a Juan haya cumplido ese papel, dando forma a los últimos versículos y probablemente creando la uniformidad estilística de todo el documento. Pero en cualquier caso, subrayó, el Evangelio evidentemente está basado en material de testigos oculares, al igual que los otros 3 evangelios. Ahondemos en los detalles. Aunque apreciaba los comentarios de Blomberg hasta ese momento, todavía no estaba listo para seguir avanzando. La cuestión de quién escribió los evangelios es de tremenda importancia, y yo quería detalles específicos, nombres, fechas, citas. Terminé mi café y puse la taza sobre su escritorio. Con la pluma en mano, me preparé para excavar más profundo. Volvamos a Marcos, Mateo y Lucas, dije. ¿Qué pruebas específicas tiene usted de que ellos son los autores de los evangelios? Blomberg se inclinó hacia adelante. De nuevo, el testimonio más antiguo y probablemente más significativo viene de Papías, quien alrededor del año 125 después de Cristo afirmó específicamente que Marcos había registrado cuidadosa y fielmente el testimonio ocular de Pedro. Es más, dijo que Marcos no cometió ningún error y no incluyó ninguna declaración falsa. Y Papías dijo que Mateo también había preservado las enseñanzas de Jesús. Luego Ireneo, quien escribió alrededor del 180 después de Cristo, confirmó la autoría tradicional. Por cierto, aquí, dijo mientras tomaba un libro, pasó las hojas y leyó las palabras de Ireneo. Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia ahí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Muy bien, dije al levantar mi vista de las notas. Permítame aclarar esto.
Si podemos tener confianza en que los evangelios fueron escritos por los discípulos Mateo y Juan, por Marcos, el compañero del discípulo Pedro, y por Lucas, el historiador, compañero de Pablo, y una especie de periodista del siglo I, podemos estar seguros de que los hechos que registran están basados en el testimonio directo o indirecto de testigos oculares. Mientras hablaba, Blomberg estaba colando mis palabras. Cuando terminé asintió. Exactamente, dijo con firmeza. Biografías antiguas frente a biografías modernas. Aún había algunos aspectos conflictivos de los evangelios que tenía que aclarar. En particular, quería entender mejor el tipo de género literario que representaban. Cuando voy a la librería y busco la sección de biografías, no veo el tipo de escritura que veo en los evangelios, expliqué. Cuando alguien escribe una biografía en la actualidad, indagan minuciosamente la vida de la persona. Pero considere a Marcos. Él no habla del nacimiento de Jesús o prácticamente nada acerca de los primeros años de la madurez de Jesús. En cambio, se centra en un periodo de 3 años y dedica la mitad de su evangelio a los hechos que desencadenaron y culminaron en la última semana de Jesús. ¿Cómo explica eso? Hay 2 razones, respondió Blomberg alzando 2 dedos. Una es literaria y la otra teológica. La razón literaria es que básicamente esa es la forma en la que se escribían las biografías en el mundo antiguo. No poseían la noción que tenemos hoy día de que era importante dar igual proporción a todos los periodos de la vida de un individuo o de que era necesario contar la historia en orden estrictamente cronológico e incluso citar a la gente palabra por palabra, mientras que se preservara la esencia de lo que dijeran. El griego y el hebreo antiguos ni siquiera tenían un símbolo para las comillas. El único propósito por el que pensaban que valía la pena registrar la historia era porque había algunas lecciones que aprender de los personajes descritos. Por lo tanto, el biógrafo quería extenderse en esas porciones de la vida de una persona que fueran ejemplares, que fueran ilustrativas, que pudieran ayudar a otras personas, que dieran sentido a un periodo de la historia. ¿Y cuál es la razón teológica?, pregunté. Esta fluye del punto que acabo de explicar. Los cristianos creen que por más maravillosas que fueran la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús, no tendrían sentido si no fuera un hecho histórico que Cristo murió y que resucitó de los muertos y que esto proveyó redención o perdón de los pecados de la humanidad. Por tanto, Marcos en particular, como escritor del Evangelio, probablemente más antiguo, dedica a grandes rasgos la mitad de su narrativa a los hechos que condujeron a la muerte y resurrección de Cristo, y comprenden un periodo de tiempo de 1 semana hasta la culminación. Dada la importancia de la crucifixión, concluyó, esto tiene sentido total en la literatura antigua. El misterio de Q. Además de los 4 evangelios, los eruditos hacen referencia a lo que denominan Q, que representa la palabra alemana Quell, o fuente. Por similitudes de lenguaje y contenido, tradicionalmente se ha dado por sentado que Mateo y Lucas tomaron el Evangelio de Marcos anterior para escribir los propios. Además, los eruditos han dicho que Mateo y Lucas también incorporaron cierto material de esta misteriosa Q, material que está ausente en Marcos. ¿Qué es exactamente Q?, le pregunté a Blomberg. No es más que una hipótesis, respondió volviendo a reclinarse cómodamente en su silla. Con pocas excepciones, son simplemente dichos o enseñanzas de Jesús, que alguna vez quizás formaron parte de un documento separado e independiente. Verá, era un género literario común recopilar los dichos de maestros respetados, algo parecido a como nosotros compilamos la mejor música de un cantante y la ponemos en un álbum de grandes éxitos. Q debe haber sido algo así, por lo menos esa es la teoría. Pero si Q existió antes de Mateo y Lucas, podría constituir un primer material sobre Jesús. Quizás, pensé, puede arrojar una luz nueva sobre cómo era Jesús verdaderamente. Permítame preguntarle lo siguiente, dije. Si se aísla solamente el material de Q, ¿qué imagen de Jesús se obtiene? Blomberg se pasó la mano por la barba y miró al techo por un momento mientras consideraba la pregunta. Bueno, debe tener en cuenta que Q era una colección de dichos y por lo tanto no tenía el material narrativo que pudiera habernos dado una imagen más completa de Jesús, respondió, hablando lentamente a medida que elegía cada palabra con cuidado. Aún así, encuentra que Jesús hace ciertas declaraciones muy fuertes. Por ejemplo, que Él era la sabiduría personificada y que era el único mediante el cual Dios juzgará a toda la humanidad, ya sea que lo confiesen o lo nieguen. Un libro erudito importante afirma recientemente que si se aíslan todos los dichos de Q,
uno en realidad obtiene el mismo tipo de retrato de Jesús, de alguien que hacía declaraciones audaces acerca de sí mismo, que se encuentra en los evangelios en forma más general. Quería presionarlo más en este punto. ¿Se vería como un obrador de milagros?, inquirí. Nuevamente, respondió. Tiene que recordar que no encontraría muchas historias de milagros por sí, porque normalmente se encuentran en la narrativa, y Q es principalmente una lista de dichos. Se detuvo para alcanzar algo de su escritorio, tomó una Biblia con tapa de cuero y pasó sus páginas bien gastadas. Pero, por ejemplo, Lucas 7 del 18 al 23 y Mateo 11 del 2 al 6 dicen que Juan el Bautista envió mensajeros a preguntarle a Jesús si era en verdad el Cristo, el Mesías que estaban esperando. Jesús respondió en esencia: díganle que considere mis milagros, díganle lo que han visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos caminan, los pobres reciben la predicación de las buenas noticias. Así que, aún en Q, concluyó, hay claramente una percepción del ministerio de milagros de Jesús. La mención de Mateo que hizo Blomberg me recordó otra cuestión en cuanto a la forma en la que se armaron los evangelios. ¿Por qué Mateo?, pregunté, quien al parecer era un testigo ocular de Jesús, incorporaría parte de un evangelio escrito por Marcos, el que todos concuerdan que no fue un testigo ocular. Si el evangelio de Mateo fue escrito verdaderamente por un testigo ocular, uno pensaría que habría contado con sus propias observaciones. Solo tiene sentido si Marcos en realidad estaba basando sus relatos en los recuerdos de Pedro, un testigo ocular, expresó con una sonrisa. Como usted lo ha dicho, Pedro estaba en el círculo más cercano de Jesús y tenía la posibilidad de escuchar y ver más cosas que los demás discípulos. Así que para Mateo tendría sentido, aunque él fuera un testigo ocular, confiar en la versión de Pedro de los hechos según lo transmitido a través de Marcos. Sí, pensé, eso sí tiene algo de sentido. Es más, comenzó a surgir una analogía en mi mente de mis años como un reportero de periódicos. Recordé haber formado parte de una multitud de periodistas que una vez arrinconaron al famoso patriarca político de Chicago, el fallecido alcalde Richard J. Daley, para hostigarlo con preguntas sobre un escándalo que estaba surgiendo en el departamento de policía. Hizo algunos comentarios antes de escapar hacia su limusina. Aunque yo había sido un testigo ocular de lo que había sucedido, inmediatamente fui hasta un periodista de radio que había estado más cerca de Daley y le pedí que me dejara escuchar su cinta con lo que Daley había dicho. De esta forma, podría asegurarme de escribir sus palabras correctamente. Eso, pensé, fue aparentemente lo que Mateo hizo con Marcos. Aunque Mateo tenía sus propios recuerdos como discípulo, su búsqueda de la exactitud lo llevó a confiar en cierto material que vino directamente de Pedro, en el círculo estrecho de Jesús. La perspectiva única de Juan. Satisfecho con las respuestas iniciales de Blomberg con respecto a los 3 primeros evangelios, llamados los sinópticos, que significa ver al mismo tiempo, por su compendio similar y su interrelación, centré la atención en el evangelio de Juan. Cualquiera que lee los 4 evangelios, inmediatamente distinguirá que hay diferencias evidentes entre los sinópticos y el evangelio de Juan. Y yo quería saber si esto significa que hay contradicciones irreconciliables entre ellos. ¿Pudiera aclarar las diferencias entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan?, le pregunté. ¡Qué inmensa pregunta!, exclamó levantando las cejas. Espero escribir un libro sobre ese tema. Luego de asegurarle que solo me interesaban los puntos esenciales del asunto y no una discusión exhaustiva, volvió a acomodarse en su silla. Bueno, es cierto que existen más diferencias que similitudes entre Juan y los sinópticos, comenzó. Solo un puñado de las historias principales que aparecen en los otros 3 evangelios reaparecen en Juan, aunque eso cambia notablemente cuando uno llega a la última semana de Jesús. Desde ese punto en adelante, los paralelos son más cercanos. También parece haber un estilo lingüístico muy diferente. En Juan, Jesús utiliza una terminología diferente. Habla en sermones largos y parece haber una mayor cristología, es decir, afirmaciones más directas y más evidentes de que Jesús es uno con el Padre, es Dios mismo, es el camino, la verdad y la vida, es la resurrección y la vida. ¿Cómo se explican estas diferencias?, pregunté. Por muchos años la suposición fue que Juan sabía todo lo que escribieron Mateo, Marcos y Lucas y no vio la necesidad de repetirlo, así que deliberadamente decidió complementarlos. Recientemente se ha supuesto que Juan es mayormente independiente de los otros 3 evangelios, lo que explicaría no solo la diferente selección de material, sino también las diferentes perspectivas sobre Jesús. La declaración más audaz de Jesús. Hay algunos distintivos teológicos en Juan, observé. Sin duda.
¿Pero merecen ser llamados contradicciones? Creo que la respuesta es no, y esta es la razón. Para prácticamente cada tema principal o distintivo en Juan, se pueden encontrar paralelos en Mateo, Marcos y Lucas, aun cuando no sean tan abundantes. Era una afirmación osada. Inmediatamente decidí ponerla a prueba, planteando quizás el asunto más significativo de todas con respecto a las diferencias entre los sinópticos y el Evangelio de Juan. Juan hace declaraciones muy explícitas de que Jesús es Dios, que algunos atribuyen al hecho de que escribió después de los demás y comenzó a adornar las cosas, comenté. ¿Puede encontrar este tema de la deidad en los sinópticos? Sí, puedo, respondió. Está más implícito, pero se encuentra ahí. Piensa en la historia en la que Jesús camina sobre el agua, que se encuentra en Mateo 14, 22 al 33, y Marcos 6, del 45 al 52. La mayoría de las traducciones al español esconden el griego al citar a Jesús que dice, «Soy yo, no tengan miedo». En realidad el griego dice literalmente, «No tengan miedo, yo soy». Esas dos palabras son idénticas a lo que Jesús dijo en Juan 8:58, cuando tomó para sí mismo el nombre divino Yo Soy, que es la forma en la que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Por lo tanto, Jesús se revela a sí mismo como aquel que tiene el mismo poder divino sobre la naturaleza, al igual que YHWH, Yahweh, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Ese es un ejemplo, dije asintiendo. ¿Tiene algunos otros? Sí, pudiera seguir en esa línea, respondió Blomberg. Por ejemplo, el título que Jesús usaba más comúnmente para referirse a sí mismo en los 3 primeros evangelios era el Hijo del Hombre. Y, espere un momento, le dije y levanté mi mano. Tomé mi portafolio, saqué un libro y pasé las hojas hasta encontrar la cita que estaba buscando. Karen Armstrong, la exmonja que escribió el éxito de librería Una historia de Dios, dijo que parece que el término Hijo del Hombre simplemente subrayaba la debilidad y mortalidad de la condición humana, así que al usarla, Jesús simplemente estaba enfatizando que él era un ser humano frágil que algún día sufriría y moriría. Si eso es verdad, no suena mucho a una afirmación de deidad. La expresión de Blomberg se volvió agria. Mire, dijo con firmeza, contrario a la creencia popular, Hijo del Hombre no se refiere en primer lugar a la humanidad de Jesús. En cambio, es una alusión directa a Daniel 7, 13, 14. Al decirlo, abrió el Antiguo Testamento y leyó estas palabras del profeta Daniel. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Blomberg cerró la Biblia. Vea lo que Jesús hace al aplicarse el término Hijo del Hombre a sí mismo, agregó. Este es alguien que se acerca a Dios mismo en su trono celestial y al que se le da autoridad y dominio universales. Eso hace de Hijo del Hombre un título de gran exaltación, no de simple humanidad. Después encontré el comentario de otro erudito al que pronto entrevistaría para este libro, William Lane Craig, quien hizo una observación similar. A menudo se cree que Hijo del Hombre indica la humanidad de Jesús al igual que la expresión paralela Hijo de Dios refleja su divinidad. En realidad, totalmente lo opuesto es verdadero. El Hijo del Hombre era una figura divina en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento que vendría al fin del mundo a juzgar a la humanidad y reinar para siempre. Por lo tanto, alegar ser el Hijo del Hombre sería en efecto un alegato de divinidad. Además, prosiguió Blomberg, Jesús afirma perdonar pecados en los sinópticos, y eso es algo que solo Dios puede hacer. Jesús recibe la oración y la adoración. Jesús dice, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. El juicio final se basa en la reacción de cada uno. ¿A quién? ¿Este simple ser humano? No. Esa sería una declaración muy arrogante. El juicio final se basa en la reacción de cada uno a Jesús como Dios. Como puede ver, hay todo tipo de material en los sinópticos sobre la deidad de Cristo, que luego simplemente se hace más explícita en el Evangelio de Juan. El esquema teológico de los Evangelios. Al ser el autor del último Evangelio, Juan sí tuvo la ventaja de poder meditar en las materias teológicas por más tiempo, por lo que le pregunté a Blomberg, ¿acaso el hecho de que Juan escribía con una inclinación más teológica no indica que su material histórico puede haberse contaminado y por lo tanto ser menos confiable? No creo que Juan sea más teológico, destacó Blomberg.
Simplemente tiene un cúmulo diferente de énfasis teológicos. Mateo, Marcos y Juan, cada uno, tienen ángulos teológicos muy característicos que quieren destacar. Lucas, el teólogo de los pobres y de la preocupación social. Mateo, el teólogo que trata de entender la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Marcos, quien muestra a Jesús como el siervo sufriente. Se puede hacer una lista larga de las teologías características de Mateo, Marcos y Lucas. Lo interrumpí porque temía que Blomberg no estuviera captando mi punto más amplio. Bien, pero ¿acaso esas motivaciones teológicas no siembran dudas acerca de su habilidad y disposición para relatar con precisión lo que sucedió? Inquirí. ¿Acaso no es probable que su esquema teológico los llevara a matizar y a tergiversar la historia que estaban relatando? Ciertamente significa que, al igual que con cualquier documento ideológico, tenemos que considerarlo como una posibilidad, admitió. Hay personas obsesionadas que distorsionan la historia para sus propios fines ideológicos, pero desafortunadamente la gente ha llegado a la conclusión de que siempre es así, lo cual es un error. En el mundo antiguo, la idea de escribir una historia objetiva, desapasionada, simplemente para realizar una crónica de acontecimientos sin un propósito ideológico, era desconocida. Nadie escribía la historia si no había una razón para aprender de ella. Supongo que pudiera decir que eso hace que todo sea sospechoso, sugerí sonriendo. Sí, en un cierto nivel, respondió. Pero si podemos reconstruir una historia razonablemente exacta a partir de todo tipo de otras fuentes antiguas, tenemos que poder hacerlo a partir de los evangelios, aunque también sean ideológicos. Blomberg meditó por un momento, buscando en su mente alguna analogía apropiada para reforzar su punto. Finalmente expresó: tenemos un paralelo moderno, en la experiencia de la comunidad judía que quizás aclare lo que quiero decir. Cierta gente, comúnmente por motivos antisemitas, niegan o atenúan los errores del Holocausto. Pero han sido los estudiosos judíos quienes crearon museos, escribieron libros, preservaron artefactos y documentaron testimonios de testigos oculares con respecto al Holocausto. Ahora bien, ellos tienen un motivo muy ideológico: asegurarse de que esa atrocidad nunca vuelva a ocurrir. Pero también han sido los más fieles y objetivos en su recuento de la verdad histórica. Del mismo modo, el cristianismo se basó en ciertas afirmaciones históricas de que Dios de forma única entró en el tiempo y el espacio en la persona de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, la propia ideología que los cristianos estaban tratando de promover requería un trabajo histórico tan cuidadoso como fuera posible. Dejó que su analogía hiciera efecto. Volviéndose más de frente hacia mí, me preguntó: ¿comprende mi punto? Asentí para indicar que sí lo comprendía. Noticias de última hora de la historia. Una cosa es decir que los evangelios tienen sus raíces en el testimonio ocular directo o indirecto, pero otra muy distinta es afirmar que la información se preservó en forma confiable hasta que finalmente se escribió años después. Sabía que este era un punto importante de disputa y quería desafiar a Blomberg con este asunto en la forma más directa posible. Nuevamente tomé el popular libro de Armstrong, La historia de Dios. Escuché algo más que ella escribió. Sabemos muy poco acerca de Jesús. El primer relato completo de su vida fue el Evangelio de San Marcos, que no se escribió sino hasta el año 70 aproximadamente, casi 40 años después de su muerte. Para ese tiempo, los hechos históricos se habían superpuesto con capas de elementos míticos que expresaban el significado que Jesús había llegado a tener para sus seguidores. Es este significado el que San Marcos transmite principalmente en vez de una descripción confiable y directa. Arrojando nuevamente el libro en mi maletín abierto, me volví hacia Blomberg y proseguí. Algunos eruditos dicen que los evangelios se escribieron tanto tiempo después de los hechos que se convirtieron en leyenda. Esto distorsionó lo que al final se escribió, y de ahí que Jesús, simplemente un maestro sabio, se convirtiera en el mitológico Hijo de Dios. ¿Es esa una hipótesis razonable? ¿O existen buenas pruebas de que los evangelios se escribieron antes de que la leyenda corrompiera totalmente lo que se registró al final? Blomberg aguzó la mirada, y su voz cobró un tono inflexible. Aquí hay dos cuestiones separadas y es importante mantenerlas separadas, señaló. Sí pienso que hay buenas pruebas para sugerir fechas más tempranas para la escritura de los evangelios, pero aun si no las hubiera, de cualquier manera, el argumento de Armstrong no da resultados. ¿Por qué no?, le pregunté. La fecha estándar de los estudiosos, aún en círculos muy liberales, es Marcos en la década del 70, Mateo y Lucas en la década del 80 y Juan en la década del 90. Pero escuche,
Eso todavía ocurre durante la vida de varios testigos oculares de la vida de Jesús, incluso la de testigos hostiles que hubieran servido de correctivo si se hubieran estado difundiendo enseñanzas falsas acerca de Jesús. Por consiguiente, estas fechas tardías de los evangelios en realidad no son tan tardías. Es más, podemos hacer una comparación muy instructiva. Las primeras dos biografías de Alejandro Magno las escribió Arriano y Plutarco, más de 400 años después de la muerte de Alejandro en el año 323 a.C. Sin embargo, los historiadores consideran que en general son dignas de confianza. Sí, con el tiempo surgió material legendario acerca de Alejandro, pero fue en los siglos después de estos dos escritores. En otras palabras, los primeros 500 años guardaron la historia de Alejandro bastante intacta. Entonces, si los evangelios se escribieron 60 o 30 años después de la vida de Jesús, el periodo de tiempo en comparación es insignificante. Casi no es un problema. Comprendía lo que Bloomberg estaba diciendo. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía mis reservas al respecto. Intuitivamente me parecía obvio que cuanto más corta fuera la brecha entre un hecho y el momento en el que se registra por escrito, menor será la posibilidad de que esos escritos sean víctimas de la leyenda o de una memoria defectuosa. Permítame aceptar su punto por el momento, pero volvamos a las fechas de los evangelios, interpuse. Usted indicó que cree que fueron escritos mucho antes de las fechas que mencionó. Sí, mucho antes, afirmó. Y podemos respaldarlo al mirar el libro de los Hechos, que fue escrito por Lucas. Hechos termina aparentemente inconcluso. Pablo es una figura central del libro y está bajo arresto domiciliario en Roma. Ahí termina el libro. ¿Qué le sucede a Pablo? No lo sabemos por Hechos, probablemente porque el libro se escribió antes de que Pablo fuera ejecutado. Bloomberg se veía cada vez más animado a medida que proseguía. Eso significa que Hechos no se puede fechar más allá del año 62 después de Cristo. Después de establecer esto, podemos regresar en el tiempo a partir de ahí. Dado que Hechos es la segunda parte de una obra de dos, sabemos que la primera parte, el Evangelio de Lucas, debe haberse escrito en una fecha más temprana. Y dado que Lucas incorpora partes del Evangelio de Marcos, eso significa que Marcos es aún anterior. Si concede quizá un año para cada uno, concluye con que Marcos se escribió a más tardar alrededor del año 60 después de Cristo, quizás a finales de la década del 50. Si Jesús murió en el año 30 o 33 después de Cristo, estamos hablando de una brecha máxima de 30 años aproximadamente. Se acomodó en su silla con un aire de triunfo. Históricamente hablando, especialmente si se compara con Alejandro Magno, señaló, esta es como una noticia de última hora. Por cierto, era emocionante. Se cerraba la brecha entre los hechos de la vida de Jesús y la escritura de los evangelios, hasta el punto donde era insignificante para los patrones históricos. Sin embargo, todavía deseaba proseguir con la materia. Mi objetivo era regresar al reloj cuanto fuera posible para llegar a la información más temprana acerca de Jesús. De vuelta al principio. Me puse de pie y caminé hasta el librero. Veamos si podemos remontarnos más atrás, propuse volviéndome hacia Bloomberg. ¿Cuál es la fecha más temprana que se puede asignar a las creencias fundamentales de la redención de Jesús, su resurrección y su asociación única con Dios? Es importante recordar que los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico, comenzó. Los evangelios se escribieron después de casi todas las cartas de Pablo, cuyo ministerio escrito comenzó probablemente en los últimos años de la década del 40. La mayoría de sus cartas principales aparecieron durante la década del 50. Para encontrar los primeros datos, uno va a las epístolas de Pablo y se pregunta, ¿hay señales de que se utilizaron fuentes anteriores en su escritura? ¿Y qué encontramos?, pregunté. Encontramos que Pablo incorporó algunos credos, confesiones de fe o himnos de la iglesia cristiana primitiva. Estos se remontan a los albores de la iglesia poco después de la resurrección. Los credos más famosos, entre otros, son Filipenses 2 del 6 al 11, que habla de que Jesús era por naturaleza Dios, y Colosenses 1 del 15 al 20, que describe que Él es la imagen del Dios invisible, quien creó todas las cosas y por medio del cual se reconcilian con Dios todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Ambos son ciertamente significativos al explicar las convicciones de los cristianos primitivos acerca de Jesús. Pero quizás el credo más importante con respecto al Jesús histórico es 1 Corintios 15, donde Pablo utiliza un lenguaje técnico para indicar que estaba transmitiendo esta tradición oral en una forma relativamente fija.
Bloomberg ubicó el pasaje en su Biblia y me lo leyó. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles. Aquí está el punto, declaró. Si la crucifixión data del año 30 después de Cristo, la conversión de Pablo fue alrededor del año 32. Inmediatamente Pablo fue llevado a Damasco, donde se encontró con un cristiano llamado Ananías y otros discípulos. Su primer encuentro con los apóstoles en Jerusalén debió haber sido alrededor del año 35 después de Cristo. En algún momento entre esas fechas, Pablo recibió ese credo, que ya se había formulado y se utilizaba en la iglesia primitiva. Ahora bien, aquí tiene los hechos claves sobre la muerte de Jesús por nuestros pecados, además de una lista detallada de aquellos a los que se apareció en el cuerpo resucitado. Y todo se remonta a no más de 2 a 5 años de los propios acontecimientos. Esa no es una mitología tardía de 40 años o más, como sugiere Armstrong. Se puede presentar un caso sólido a favor de que la fecha de la creencia cristiana en la resurrección, aunque todavía no estaba escrita, puede fijarse de 2 a 5 años después de dicho acontecimiento. Esto es tremendamente significativo, dijo alzando un poco la voz por el énfasis. Ahora no está comparando 30 a 60 años con los 500 años que generalmente se consideran admisibles para otros datos. Está hablando de 2. No podía negar la importancia de esa evidencia. Ciertamente, parecía dejar sin aire la acusación de que la resurrección, que los cristianos citan como la confirmación que corona la divinidad de Jesús, era meramente un concepto mitológico que se originó al cabo de largos periodos de tiempo a medida que las leyendas corrompían los relatos de testigos oculares sobre la vida de Cristo. Para mí, esto me tocó muy de cerca. Como escéptico, esa era una de mis objeciones mayores al cristianismo. Me apoyé en el librero. Habíamos cubierto mucho material y la afirmación culminante de Bloomberg me pareció un buen punto para hacer una pausa. Un breve receso. Era ya entrada la tarde. Habíamos estado hablando bastante tiempo sin parar. Sin embargo, no quería dar por terminada nuestra conversación sin someter los relatos de los testigos oculares al mismo tipo de examen que haría un abogado o un periodista. Necesitaba saber lo siguiente. ¿Se mantendrían en pie bajo tal escrutinio? ¿O quedarían al descubierto como cuestionables en el mejor de los casos o como desconfiables en el peor de ellos? Habiendo dejado los cimientos preparados, invité a Bloomberg a que se pusiera en pie para estirar las piernas antes de que volviéramos a sentarnos para resumir con nuestra discusión. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y análisis. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter. @x.barra llegando al fin. Dale like a este vídeo si te gustó y comenta abajo qué otros temas te gustaría que cubriéramos. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares que aman la historia. Gracias por tu apoyo.